salir regocijadas, bendecidas, animadas y también desafiadas, ¿no? Por ella, porque ella siempre es la lámpara que ilumina nuestros caminos. Es justo el versículo que me tocó en la silla, ¿no? La palabra de Dios es lámpara que guía mis pasos. Así que hoy vamos a abrir la Biblia. Ya en Génesis es la tercera mujer que nos toca aprender en estas reuniones, en este libro. Entonces, creo que la gran mayoría de nosotras ya más o menos venimos estudiando un poquito el contexto y desde el Génesis, ¿no? De la primera mujer, del relato que dejó Moisés plasmado en todo este libro, ¿no? Entonces, vamos a ir a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 24. Acá cuenta el relato especial de esta mujer, Rebeca. Y sin más, vamos a orar y pedirle al Señor que Él pueda con su Santo Espíritu enseñarnos en esta tarde. Él es el Maestro por excelencia. Así que oramos. Señor Dios y Padre, gracias porque nos das este privilegio de estar reunido, Señor, en tu nombre, reunidos un grupo de tus hijas. Muchas de nosotras, Señor, hemos confiado por fe en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la remisión, Señor, de todos nuestros pecados. Y hoy gozar, Señor, de este deleite que tenemos al estar frente a tu palabra y ser enseñados. Pero también, Señor, tu Espíritu Santo que redarguye lo más íntimo de nuestros corazones, en lo más profundo. Y sé que vas a seguir haciendo esa obra perfecta en nosotras. Y tenemos que ser alentadas, Señor, a través de tu verdad. Que esta tarde y este tiempo, Señor, sea de provecho y salgamos, Señor, bendecidas. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Tal vez en esta historia vamos a ir viendo la unión de un hombre y una mujer, ¿no? ¿Y cuántas de nosotras nos gustan las historias románticas? Creo que como mujer la gran mayoría nos gusta, ¿no? Y nos interesa y despierta algo en nosotras, el romanticismo, el hecho de decir, tal vez Neri cómo conoció a su esposo y tal vez en un tiempo de ahí de charla íntima, decir, ¿cómo, qué fue, qué te pareció, qué te llamó la atención? Y vos te iluminas los ojitos, a cada una de nosotras, tal vez a otras. Tal vez todavía sos soltera y vos decís, ¿con quién me casaré? ¿No? ¿O con quién será ese hombre que Dios tiene preparado para mi vida? Y muchas de nosotras disfrutamos de una historia de amor. A veces, no solamente que nos cuenten de otras personas, sino también nos gusta, tal vez en esta tarde gris, ¿no? Sentarnos en tu casa, en un sillón, con un café, con un té, con el mate y leer un libro de una historia romántica. No sé si hay alguna que le gusta hacer eso. O tal vez ver una película. Sé que a algunas les gusta cierto tipo de películas que despiertan este amor, este encuentro, esta unión que hace de un hombre y una mujer cuando se hallan y se miran a la cara y nace el amor, ¿no? Muchas de nosotras nos gustan estas historias, creo que a la mayoría, no sé si a todas, pero si estamos casadas, algo te gustó de tu esposo, algo despertó en vos, ¿no? Ahora, ¿por qué nos gustan estas historias, no? Porque tal vez captan algo de nosotras y despiertan emociones, ¿no? Tal vez también esperanza, romanticismo o expectativas sobre el futuro, ¿cómo será? Ahora, sí, ahí está. En Génesis encontramos, sin embargo, una historia de amor, un relato romántico, podríamos decir, que a simple vista parece lo que es esta narración de la vida de Rebeca y de Isaac. Y cómo ellos llegaron a formar un matrimonio. Tal vez no con los ingredientes o las costumbres habituales que tenemos en nuestro tiempo, pero tal vez sí con los que llevaban en aquellos tiempos. Y vamos a observar y vamos a ir descubriendo que Dios dejó plasmado este
este capítulo, que son son 67 versículos, que no solamente hay una historia de amor, como nosotros podríamos pensar, ¿no? Sino que a través de esta historia Dios está mostrando algo mucho más profundo. Y como sabemos, desde la primera mujer de Eva, aquella mujer que se dio la tentación y por medio de ella vino todo la condenación del hombre, pero también el pecado que entró a través de ella y de Adán a toda la humanidad. Y cómo Dios desde Génesis capítulo 3, bueno, ante la eternidad, lo podemos saber, Él diseñó y ideó un plan de redención. Y este libro de Génesis, la idea no es solamente encerrarnos o apuntar a historias de personas específicas nada más, sino que a través de todos estos hombres y todas estas mujeres que vamos a estar estudiando a través de la Biblia, hay y apunta a esta redención, a este plan eterno que Dios está diseñando. ¿Y por qué Dios toma este tiempo y permite que Moisés describa con tanta detalles la historia de amor o esta historia de unión de matrimonio entre Isaac y Rebeca, ¿no? Podemos ver a través que Dios utilizó mujeres comunes. La vimos en Sara, una mujer sencilla, con mucha debilidad en ciertas circunstancias, y Dios obró en su corazón, ¿no? Así, hoy podemos ver a Rebeca también, una joven común de su época, sencilla. Ella no era reina, no era una líder sobresaliente, no era una mujer famosa de su tiempo, ¿no? Era una mujer que se encontraba haciendo una tarea cotidiana, habitual, tan normal para su época, que era salir de su casa hacia el lugar de donde había los pozos de agua y llevar su cántaro con agua para toda su familia. Entonces, una tarea común y corriente cotidiana, ¿no? Pero a través de ella nosotros podemos ver cómo Dios utilizó a esta mujer sencilla, común, en una tarea común, para un plan eterno de redención. Así que a través de esta historia de Rebeca, Dios nos sigue enseñando que Él está llamando a personas sencillas y comunes, así como vos y como yo. Sencillas que tal vez con nuestras tareas, nuestras responsabilidades, con nuestra vida en el lugar donde nos encontremos, pero Él tiene propósitos para nuestras vidas eternos. No es solamente en esta tierra. Así que por eso en esta tarde hemos puesto el título de Rebeca, una mujer que fue bendecida. Y la idea central de este pasaje de Génesis es ver a Dios cómo Él dirige providencialmente cada acontecimiento para cumplir sus promesas, utilizando personas comunes que responden con fe y obediencia. Acordate de ese plan de redención que empezó desde antes de la eternidad y tenía que utilizar personas comunes. Y el propósito de este pasaje es mostrar cómo Dios obra tanto en la vida de Abraham, en la vida de un siervo, en la vida de Rebeca y en toda su familia para llevar a cabo ese plan de redención que te acaba de decir recién. Como vimos, Dios había llamado a un hombre en Génesis capítulo 12, ¿no? Abraham, a salir de su tierra, de su parentela, y por medio de él formar una nación especial, por el cual iba a ser formando la generación o la genealogía redentora. Este hombre, que también estaba en una ciudad como Ur de los Caldeos, idólatra, fue apartado él y su esposa. Y ambos empezaron en un camino de fe y obediencia.
es lo que vamos a ir leyendo ahí en Génesis capítulo 24, porque es la continuación de este hombre. Entonces, la vida de Abraham y de Sara ya la vimos bastante el mes pasado, así que vamos a leer Génesis capítulo 24. Otra cosa, ¿alguien ya leyó todo Génesis capítulo 24 en algún momento? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a aprovechar en esta tarde ir leyendo versículos puntuales. Pero voy a verla, ahí está. Versículos puntuales, así no nos extendemos tanto. Como yo les decía recién, el contexto de esta historia surge en la unión, ¿no? Y en esta importancia que le da Abraham a la vida de su hijo. Vamos a leer ahí Génesis capítulo 24. Dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mis muslos y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Acá, según las normas o las costumbres de ese tiempo, en cuanto a la unión matrimonial, los responsables de esas uniones matrimoniales eran acuerdos familiares. Y por lo general los padres de familia eran los que participaban activamente en la elección del cónyuge, cosa que hoy no suele pasar. ¿Te imaginas si tu mamá te elige tu esposo o tu futuro esposo, ahí Amanda eligiendo para su hija? ¡Uf! ¡Qué difícil!, ¿no? Bueno, eran situaciones que se vivían en esa época, ¿no? Entonces, también era común en aquellos tiempos enviar un representante para negociar este matrimonio. Es lo que está sucediendo en este momento. Abraham enviando a su siervo, al siervo más antiguo que él tenía, más fiel por lo que vamos a ir viendo en los pasajes, y le encomienda esta tarea. ¿Por qué? Porque tal vez Abraham ya era un hombre anciano, tenía alrededor de 140 años. Y el lugar donde él tenía que ir y pensaba en buscar una esposa era un lugar distante, tal vez alrededor de unos 500 a 700 kilómetros de distancia. Tal vez él no podía hacer ese viaje, le impedía tal vez su edad, me imagino yo. Ahora, manda a este siervo fiel, ¿no? Entonces él encomienda esta tarea a este hombre. También, según las costumbres, era regular o normal que se le entregaban regalos que formaban la dote de la mujer al cual la familia le podía dar a aquella mujer que accedía a este compromiso matrimonial, ¿no? Y la idea era continuar el linaje, y ¿por qué? Porque era algo fundamental en esos tiempos, era muy importante. Ahora, sin embargo, acá en Génesis capítulo 24, si bien muestra, ¿no?, estos aspectos de estas costumbres, ahora vamos a ir viendo y desglosando este pasaje y vamos a ir viendo cómo Dios dirige este proceso
cotidiano tal vez para muchas familias de aquella época, ¿no? Entonces, a través de lo que vamos a ir leyendo en esta tarde, vamos a ir viendo algunos puntos, y el primero de ellos es cómo Dios obra en la vida de Abraham mediante la fe y la confianza para delegar una tarea. Ahora, en el versículo 1 vemos cómo Jehová había bendecido a Abraham, ¿no? Ahora, no solamente había bendecido, sino que también Abraham, ya siendo viejo, él recordaba aquella promesa que Dios le había hecho en Génesis capítulo 12. ¿Cuál era aquella promesa? Haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, acordate que todo lo que leímos el mes pasado en cuanto a Sara involucraba esta promesa, ¿no? La bendición a través de su linaje. Ahora Abraham ya tenía el hijo. Ahora él tomó muy en serio esta promesa porque ahora él veía lo importante que era buscar una esposa para continuar ese linaje y esa promesa que Dios ya le había hecho, ¿no? Entonces, es sumamente importante. Yo creo que aún en el día de hoy, para cada una de nosotras, ya seamos que ya estemos casadas, ¿no? Ya hemos, algunas de las que ya hemos contraído matrimonio, pero para aquella chica o en aquel tiempo que nosotros no éramos casadas, creo que una decisión sumamente importante era con quién me iba a casar o qué decisión iba a tomar, ¿no? Con aquella persona. Era un paso sumamente importante para nuestras vidas. Creo que a muchas de nosotras, por la gracia de Dios, hemos sido guiadas a través de Él para tomar una decisión, porque lo que implica llegar al matrimonio y construir una familia, eso va a definir muchísimas cosas en nuestra vida, no solamente la nuestra, sino también en nuestras generaciones que vienen después de nosotros. Entonces, Abraham sabía de esta responsabilidad, entonces él comienza esta búsqueda de esta esposa. Abraham, como yo le decía, ya era un hombre anciano, tal vez estaba a punto de morir. Sara ya había muerto, ya había sido sepultada, alrededor más o menos unos 3 años ya habían pasado de esta narración. Entonces, él ya sabía que también estaba a punto de morir y necesitaba buscar una esposa para su hijo Isaac. Por eso él ordena a su siervo, ¿no?, buscar esta mujer. Ahora, ¿dónde la tiene que ir a buscar? Él sabía muy bien que lo tenía que hacer porque dentro de sus parientes. Dice ahí en el pasaje, a ver si alguna me lo puede leer, en versículo 3, ¿qué dice cuando le habla al siervo? Ajá. ¿Por qué? Porque los cananeos en Génesis, si alguno me puede buscar Génesis capítulo 9, 25, ahora lo leemos, los cananeos, como la gran mayoría de aquellos pueblos que había en este tiempo en la tierra, practicaban la idolatría, practicaban y adoraban a dioses falsos. ¿Qué dice? Pero no solamente esto, sino que a través de estas tribus o a través de estas familias cananeas, eran familias paganas que adoraban a diversos dioses, ¿no? Practicaban la idolatría abiertamente. Eso dice Josué también, capítulo 24, versículo 2. Pero ¿qué dice Génesis, capítulo 9, 25? Ajá. Acá Noé maldice a Canaán, ¿no? Entonces, tal vez podemos considerar que Abraham también sabía que esta era una nación maldita, que dentro de ellos no podía venir
el linaje por el cual Dios iba a utilizar la redención, ¿no? Entonces, no tenía que haber una mezcla. Él había sido llamado, ¿no?, para salir de esta tierra y caminar por fe en obediencia a Dios. Y era lo que él quería continuar con su linaje. Ahora, ordenó a este siervo que fuera a la tierra natal. Ahora, vemos, por esto lo que dicen estos pasajes, que la preocupación de Abraham no era el tema de la etnia o de la raza o de las personas en discriminar a alguien, sino que era algo espiritual. Él sabía que su hijo no se podía unir en yugo desigual. Y creo que es algo que la Biblia nos llama a nosotras, las hijas de Dios, también a hacer. No unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, ¿cuánto pesar viene a aquellas personas, mujeres u hombres, que aún sabiendo de la advertencia, unen sus vidas con personas que no tienen común unión en Cristo y que no tienen común unión también en el llamado que Dios hace a la vida en santidad de un hijo de Dios? Porque tal vez podemos conocer a un muchacho, un hombre, que viene a la iglesia, pero es un hombre, o tal vez nosotras que somos mujeres, que no discierne todavía su vida en santidad y en temor al Señor. Y aún así a veces decidimos considerar una unión con aquellas personas. Nos pasa mucho y nos pasa en las iglesias, ¿no? Mujeres adultas tal vez, si sos viuda, no te conozco, pero sé de mujeres que tal vez o están entrando los años avanzados y como que nos desesperamos como Sara, ¿no? A ver, buscar una opción viable tal vez para remendar esto que me está pasando. Y tal vez tomamos malas decisiones, basadas tal vez en ciertos aspectos de la palabra de Dios que evadimos o diluimos. Ahora, Dios obró en la vida de Abraham dándole una convicción, ¿no? En este mandato. Ya desde el momento que salió en Génesis capítulo 12, de salir de esa tierra y su parentela y de él formar una nación. Él quería formar una nación que el Señor, a través de Abraham, una nación santa. Y es lo que también quiere hacer con sus hijos hoy, que nosotros podamos, a través de nuestro hogar, formar un hogar que realmente refleje esa santidad del Señor. Ahora, Normita decía recién en cuanto a este equilibrio entre el ver por la vida de mis esposos y de mis hijos, de mi esposo y de mis hijos, cuando él tiene que ser responsable de esa cabeza. Ahora, si nosotros o vos considerás un hombre y él no tiene realmente los fundamentos firmes en cuanto al matrimonio y el hogar, tal vez te vas a encontrar en un matrimonio donde él no sea la cabeza y no cumpla el rol que Dios le pide. Y ese matrimonio va a ser un matrimonio difícil de llevar, porque vas a tener que estar sujeta a un hombre que no ocupa su lugar. Y muchas veces pasa, sucede en nuestras iglesias, sucede en el ámbito cristiano, donde por malas decisiones nuestras no discernimos con convicción a la palabra de Dios si este hombre que considero o esta persona va a ser ese hombre y va a ser esa cabeza dentro de mi hogar, ¿no? Bueno, entonces Dios sí le dio una convicción a Abraham a no unirse en yugo desigual. Ahora, también le da el discernimiento, ¿no? De no elegir entre aquellas mujeres de Canaán. Ahora, le permite ver más allá de su propia vida también, porque él no se quedó solamente en todos los bienes materiales que le estaba dejando a Isaac, sino que vio lo importante que él formara un hogar conforme a lo que Dios le había llamado y le había mostrado en estos tiempos a él. Entonces, una fe madura, una fe que realmente crece
piensa y considera, ¿no?, los mandatos de Dios con seriedad. No solamente para su vida personal, sino también para sus hijos. A veces como mamá nos encontramos una disyuntiva también, no sé cómo será tu familia, cuando tenés hijos que quieren tomar decisiones de tal vez enamorarse, ponerse de novio, casarse, y vos decís, ¿cómo guío a mi hija? ¿Cómo oro por ella? ¿Cómo le instruyo para que ella realmente tome la decisión correcta en este tiempo, ¿no? Si bien hoy nosotras como mamá no elegimos el esposo, quisiéramos hacerlo muchas de nosotras, pero no nos corresponde a nosotras elegirle, hoy sí podemos tener esa fe madura de seguir guiándoles, enseñando, amonestando la vida de nuestros hijos, ¿no? Tanto mujer como hombre. Tal vez tenés un muchachito en tu hogar, un hombre que ya está formándose. ¿Qué estás orando y cómo están trabajando en la vida de él para que él también sea un hombre con toda convicción y toda madurez en la responsabilidad de ser cabeza del hogar? Entonces, como mamá tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Y tenemos mucho privilegio en esto. Y Abraham lo vio a través de su hijo. Su hijo fue el instrumento que Dios utilizó para formar esa fe en Abraham. Acordate desde antes del nacimiento, cuando ya nació y ahora en este momento que tenía que elegir una esposa. Pero no solamente Dios obró en la vida de Abraham mediante la fe y la confianza, sino que también el Señor obró en la vida del siervo. ¿Por qué? Porque vemos un siervo fiel en este pasaje. Vimos un siervo temeroso de Dios, más que de los hombres. Porque tal vez ahora vamos a ir viendo que él podría haber tenido temor del hombre y haber hecho 100 kilómetros y elegir de ahí nomás cualquier mujer y traérsela. No, él con temor vamos a ir viendo cómo él salió al encuentro de este viaje, ¿no? Más de 700 kilómetros, y salió en obediencia, en fe y en dependencia en Dios. Entonces Dios obró en la vida de este siervo, porque todo este pasaje vemos cómo Dios providencialmente va moviendo cada pieza para cumplir, ¿no?, su plan. Entonces, ahí vamos a ir viendo un poquito más adelante en el pasaje, en el versículo 10, si alguien lo tiene, me ayuda a leerlo del 10 al 14. Tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Anatol. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella que yo dijere, baja tu cántaro y te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Acá vemos como este siervo emprende este viaje, ¿no? Y vemos en este pasaje una de las oraciones más largas y más precisas y detalladas de Génesis, ¿no? El siervo reconoce que él no puede llevar a cabo esta tarea. Entonces, él se arrodilla, se postra y clama a Dios. Ahora, vemos la influencia que también tuvo Abraham sobre toda su casa, porque este siervo realmente conocía y entendía quién era Jehová, ¿no? Quién era este Dios que podía ser, porque tal vez lo vio en la vida de Abraham,
como de la nada, de lo imposible, nació, Abraham pudo tener un hijo cuando ya estaba casi muerto. Sara, cuando su matriz estaba totalmente estéril, donde no generaba ni un óvulo más para producir concepción. Ahí Dios obró. Entonces, este siervo sabía este Dios que podía hacer y encaminar sus pasos y darle la respuesta que él necesitaba. Y él, en su fe, pide y da pide ciertas cosas específicas para confirmar que realmente esto venía de Dios, que esta iba a ser la mujer, esta iba a ser la elegida, podríamos decir, para ser la esposa de Isaac. Vemos, en cuanto a esto, veamos, hay varios versículos que a mí me llamó mucho la atención en Proverbios. Veamos Proverbios capítulo 27, versículo 18, otra que me ayude a buscar Proverbios 25, 13, que eso no lo anoté yo en la hojita, y Proverbios 13, 17. Ahora, cuando este siervo clama, da detalles o pide señales de parte de Dios, no de forma específica. Acuérdense que esto es una oración muy particular, ¿no? Y esta es la obra de Dios que está haciendo de una forma providencial, como también responde en su misericordia a este siervo. Entonces, él no pide belleza, él no pide una distinción sobresaliente de esta mujer, pero sí sobresale en sí misma, ¿no? Porque pide algo tan sencillo como que esta mujer le dé de tomar agua y que también le dé de tomar a sus camellos, ¿no? Ahora vamos a ir estudiando un poquito más eso. Pero ¿qué dice Proverbios 27, 18? Quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. El siervo que mira por los intereses del Señor. Él era un siervo fiel, no miraba por sí mismo, como yo te decía recién. Él podría ser un siervo, mirar por ello mismo. ¿Cómo yo voy a hacer un viaje por el desierto de 700 kilómetros para buscar una mujer? Hay tantas acá, hay tantas un poquito más allá. ¿Qué se va a enterar mi amo, no? Era un hombre que miraba por el interés de su amo. ¿Qué dice Proverbios 25, 13? En el tiempo de la siega, así es un mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su señor da refrigerio. Ajá. Este es como aquel día caluroso, agobiante. Qué bueno es esa lluvia refrescante o ese momento de refrigerio que vos decís, ay, bajó un poquito la temperatura, ¿no nos pasa en verano? Bueno, así es el siervo que realmente cumple con responsabilidad aquella tarea, le da bien a su amo. Entonces yo me ponía a pensar cuán fiel soy yo en producir esto en las tareas que Dios me delega dentro de mi hogar, dentro de mi familia, dentro de mi iglesia, dentro del ámbito donde yo estoy, de mi trabajo, ¿no? Después dice Proverbios 13, 17. ¿Qué dice? El mal mensajero apega. Qué hermoso, porque este siervo era esto, iba trayendo bendición para esta familia, ¿no? Y Dios contesta, porque vieron un siervo que que buscaba dependencia en Dios. ¿Qué dice Proverbio? Dice, Dios lo lleva a depender completamente de él. Me encantó este versículo en cuanto a la oración y la dependencia. Sé que muchas de nuestras decisiones, todas nuestras decisiones, tendrían que empezar de rodillas. Tendrían que empezar en la mañana temprano, clamando al Señor. Dios lo guía a través de la oración. ¿Qué dice Proverbios 16, 2? Ajá. Ahora, en su propia opinión, todos nuestros caminos pueden ser perfectos, pero Dios, cuando nosotros nos encomendamos a Dios, Dios va a guiar, Dios va a encaminar nuestros pasos.
vemos a través de este siervo, un siervo, como yo te decía recién, temeroso de Dios y en dependencia y en adoración a Dios. Porque no es la primera vez que el siervo alaba o se postra ante Dios buscando su guía, sino que también en el versículo 26 y 27, ¿qué dice? Acá lo tengo yo. Dice, el hombre entonces se inclinó, hablando del siervo, y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová Dios, sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo, porque ahí le declara Rebeca quién era o que de quién era parte de su familia. Pero también en el versículo 52 lo vemos a este siervo también clamando. Cada paso que iba viendo y cada confirmación que Dios iba haciendo, él iba adorando a Dios. En el versículo 52 dice, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó ante tierra, se inclinó en tierra ante Jehová. Entonces él buscaba la honra y la guía de Dios. Por eso yo le decía recién, cada decisión de nuestras vidas tiene que empezar de rodilla. Una persona, un gran predicador evangelista, dijo esto en cuanto a la oración. Dice, algunas cosas suceden para hacerte orar y otras solo sucederán si oras. Entonces, nuestra vida tiene que ser empapada, guiada, dice, cada momento, como dice Colosenses, orando en todo tiempo. Con toda acción de gracia, siempre. Entonces, nuestra vida tiene que ser llevada a la oración y a la dependencia en Dios. Y vemos que este siervo así lo hacía, ¿no? Ahora, no solamente Dios obró en la vida de este siervo mediante la dependencia en Él y en oración, sino que también Dios obró en esta respuesta, ¿no? Pero en la vida de Rebeca. ¿Por qué? Porque Él ya venía formando un carácter y una persona en ella, ¿no? Vamos ahí a leer Génesis capítulo 24, versículo 15 al 20. Dice, cuando este hombre terminó de orar, el versículo 15 dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántora sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. El versículo 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Ahora, vemos acá cuando él termina de orar, ¿no? Cuando el siervo de Abraham termina de orar, Dios le muestra esta mujer, esta hermosa mujer. Pero no solamente le muestra esta hermosa mujer físicamente, sino también va a ir viendo a través de lo que Dios va a ir respondiendo en esa oración específica, el carácter que refleja y que son principios espirituales muy valiosos también para nuestras vidas. Porque vemos ahí en Rebeca, primeramente, que ella era una mujer servicial. ¿Qué dice el versículo 18? Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber.
Ahora, ella respondió y le dio, sí, Señor mío, lo voy a hacer. Era una persona que estaba dispuesta a ayudar. Aún extranjero, no lo conocía, no sabía quién era. Era un hombre, tal vez anciano también, con varios animales alrededor, y le pide algo y ella se ofrece servicialmente a ayudarlo. Ahora, el servicio, ¿no?, nace de este corazón humilde que busca el bienestar de los demás. Y es algo que creo que para nosotras también ahora, a la luz del Evangelio y a la luz de la enseñanza bíblica, es algo que es muy valioso para la iglesia en sí y para formar un carácter cristiano, que también Cristo lo hizo. ¿Qué dice Marcos 10:24? Y creo que eso sí lo tienen. Si me ayudan a ir buscando, Gálatas 5:13. ¿Qué dice Marcos 45, perdón? 45. Marcos 10:45. ¿Lo tienen? Ahora, vemos esta característica en la vida de Jesús. Él era alguien que vino a servir, a dar su vida para los demás, ¿no? ¿Qué dice Gálatas 5:13? A libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servir por amor los unos a los otros. Servíos por amor unos a otros. Somos llamadas al servicio, somos llamadas a dar también de lo que tenemos, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros talentos, lo que tenemos para el bienestar de los demás. Ahora, muchas veces nuestro corazón y nuestra carne es celosa de lo que tiene y no quiere convidar, es egoísta, no quiere dar su tiempo, no quiere sus habilidades, no quiere dar su fuerza. Porque todo servicio que demanda tiempo, fuerza, disposición, ánimo. Y hoy vivimos en una sociedad egoísta, donde miramos el yo y mi comodidad. Me gusta venir a la iglesia y estar cómoda, pero ¿cuánto me cuesta, tal vez, no quiero caer en generalidades, venir a la iglesia y servir, disponer ese tiempo, ¿no? Y no solamente a la iglesia, puede ser en el lugar donde te encuentres, en casa. Qué lindo es en casa tener la comida lista. Qué difícil es alguien que lave los platos. Qué lindo es ir al baño y encontrar un aroma rico, limpio, pero qué difícil es cuando ese aroma no es tan rico y tenés que ir a limpiar. Entonces, el servicio como tal es demandado para una hija de Dios, en ponerlo en obra y con esta actitud de disposición que también tenía. Entonces, una mujer bendecida no vive preguntando ¿quién me sirve? Sino todo lo contrario. ¿A quién puedo servir hoy? ¿A quién puedo servir para que la gloria de Dios se vea a través de mí? Como decíamos, por amor las unas a las otras. Somos instadas tal vez a mandarnos un mensajito para el Día del Amigo, tener un regalito que nos lleve un esfuerzo un poquito más. Y a veces jugamos en nuestro corazón con nuestro egoísmo. Ay, no tengo tiempo para hacerlo. Ay, no tengo dinero para hacerlo. No tengo o no quiero tampoco gastarlo si lo tengo, ¿no? A veces también pasa. Entonces, cuando nuestro corazón es ese de luchar con nuestra carne a realmente hacerla morir y que estas características o este carácter, que es este principio valioso en cuanto a los servicios, sea una realidad en nuestras vidas. Vemos también en la vida de Rebeca una mujer diligente. Dice que en el versículo 20, ahí en Génesis capítulo 20, 24, ella se dio prisa.
Esta expresión que se dio prisa también aparece en el verso 18. Ahora, ella era una mujer diligente, quería realizar sus responsabilidades con esmero, esfuerzo, dedicación, prontitud. Y vemos también este carácter en ella, ¿no? Y esto cómo la va reflejando y modelamos a la mujer, ¿no? Vemos un poquito lo que implicaba la personalidad de Rebeca. No era una mujer quedada, todo lo contrario. Ahora, sí podríamos decir nosotros como ella, o poder pensar, tal vez, decir, sí, yo puedo darle a este señor ancianito un poco de agua. ¿Quién no puede ayudar a algo así? Creo que nos nace. Tal vez si hay una ancianita cruzando la calle, vamos, la ayudo. Pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí puedo ayudar. Pero vemos a esta mujer que con diligencia se dio prisa, no solamente para darle agua a este anciano, sino que también le dio agua a sus camellos. Él venía de un viaje largo, chicas. Este viaje habrá demorado alrededor de 2 semanas más o menos. No sabemos si él hizo otra parada en otro lado, supongo que sí, porque en 2 semanas tal vez que sí, pero cuando llegó a este lugar, ya él llegó a la hora donde salían las mujeres a traer agua, pero tal vez llegó cansado y llegaron sus camellos cansados. Y no era un camello. ¿Cuántos camellos dijo que tomó él? 10 camellos. Y dice que alrededor un camello cansado y sediento puede tomar entre 60 litros de agua a 100 litros de agua. Y el cántaro, por lo que venía estudiando, un cántaro de que una mujer llevaba alrededor de unos 10 litros de agua al hombro. Entonces, imagínate si ella tuvo que sacar agua del pozo. Para el anciano sí lo hizo. Ahora, para los 10 camellos, y con prisa y con prontitud, digamos, vemos a una mujer esforzada, que no le tuvo ahí como no desear decir al esfuerzo, al trabajo, a esta persona que no conozco, no le iba a pagar, digamos, ella no sabía nada lo que venía después. Entonces, ¿cómo Dios iba obrando en la vida y confirmando? Por eso la oración fue muy específica. No solamente aquella mujer que me dé de beber, sino que vaya y saque agua para los 10 camellos. ¿Quién lo va a hacer? Si no, digamos, ¿quién puede hacer algo tan descabellado tal vez para todas las mujeres que estaban alrededor? No, y Dios iba confirmando. Por eso Dios, ahí vemos cuando este siervo sabía que esto venía de parte de Dios, pero Dios no solamente le dio esta mujer, que era esforzada, sino que después en el relato dice que él ya también pertenecía al linaje de la familia de Abraham. Y eso también es la providencia de Dios. Vendría a ser como la nieta, más o menos, de tío nieto de Abraham, vendría a ser, ¿no? En parentesco. Entonces yo me ponía a pensar, Abraham estuvo 25 años esperando que naciera su hijo. Y en medio de eso ya iba naciendo otra generación del hermano de Abraham, y a la vez ese hermano ya estaba teniendo otro hijo y otra hija, y esa hija Dios la estaba preparando para que sea la esposa de este joven, que ya era un joven adulto mayor, Isaac. Entonces vemos cómo Dios iba obrando providencialmente a la distancia, a las familias, e iba armando ese plan divino de redención, ¿no? Entonces, Dios no hace nada, aún a nuestro entender, cuando no lo podamos comprender, sin propósito alguno. Nada. Dice la Biblia que no cae un cabello de mi cabeza sin el consentimiento de Dios. Entonces, ¿cuánta nuestra adoración a Él? Por eso este siervo, ¿qué hacía? Se postraba y adoraba, porque sabía que Dios lo estaba guiando. Entonces, volvamos al relato. No solamente esta mujer era una mujer diligente, eso nos dice Romanos, ¿no? 12:11. En lo que se requiere diligencia, ¿qué? No perezosos.
La pereza viene de nuestra naturaleza caída totalmente, que no quiere el esfuerzo. Después dice Proverbios 22, 29. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Entonces, el esmero, el esfuerzo. Ahora, Dios realmente va a honrar y honra a las personas que son responsables y fieles en sus tareas. No a aquel perezoso, no a aquel que no levanta, dice, la cuchara a su boca porque ya, ay, me cansé. Que tal vez a veces pasamos por épocas, no sé si los jóvenes o tal vez etapas en nuestra vida donde nos cuesta y aplicar la diligencia y dejar la pereza, aún para las cosas espirituales, crecer espiritualmente. No es como algo gravoso, leer el libro, memorizar, orar. Entonces, porque la vida perezosa no solamente es en los quehaceres del hogar, que a veces decís, sí, tengo pereza hoy de lavar los platos, va más allá. Entonces tenemos que identificar eso en nuestras vidas. Rebeca también era una mujer generosa, como veíamos ahí en el versículo 19. También tomó agua para sus camellos. Dice que ella dice también, para tus camellos sacaré agua. De ella voluntariamente quiere extenderse un poquito más. No se lo pidió el siervo. Ahí viene la confirmación también de Dios, ¿no? Y vemos esa generosidad en dar más allá de lo que esperan de uno. Ella dio un poquito más, dio poco, mucho más. Como yo decía recién, dar alimento o dar de beber a 10 camellos sedientos no era un trabajo fácil. Entonces ella se impulsó y dio y se extendió a más. Ahora, ahí vemos en Proverbios 11:24 que dice, hay quienes reparten y les ha añadido más. Ahora, esta acción que venía providencialmente también de parte de Dios, la iba a recompensar aun cuando ella todavía no supiera. Y Román en Corintios, 2 de Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. Bueno, ahí en ese contexto, hablando de la ofrenda, de lo que tenemos, pero en todo podemos ser generosas, no solamente en la parte económica. Ahora, una mujer sí generosa refleja el corazón de Dios, el cual nos dio, dice, abundantemente un montón de promesas. Entonces nos da una vida abundante, dice Juan 10:10. Entonces podemos ver esa generosidad también de parte de Dios hacia nuestras vidas. Pero Rebeca también era una mujer hospitalaria, porque dice ahí en Génesis 24:25, ahí lo busco, dice, y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio al 25, a luz Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para reposar. Ella invita a este siervo a venir a su casa. Sabía que era un hombre que andaba de viaje, que tal vez esa noche no tenía dónde dormir. Entonces ella invita, era ya un carácter que reflejaba la hospitalidad, abrir su casa, lo que tenía, ¿no? Era abrir la hospitalidad, es eso, es abrir ese espacio que vos tenés en tu hogar para recibir a otros y dar a otros. Y sé que hace poco nosotras, como en el tiempo de Eclesia, tuvimos gente alrededor de nuestro hogar, en nuestra casa, y cada una de nosotras sabe, de las que abrimos nuestros hogares, lo que implica, ¿no? Que entren a lo más íntimo de vos, que es tu hogar, tus cosas, y dar de tus cosas. Y ahí el Señor trabaja profundamente el servicio, la generosidad, la hospitalidad, el extenderte un poquito más, en preparar algo para alguien que no conoces,
que no conoces, porque tal vez nosotras somos también de esas personas que damos a los que más tenemos afecto, pero aquel desconocido, ¿cuánto nos cuesta? O cuánto el Señor prueba, ¿no? Entonces, esta mujer dio con generosidad y abrió, ¿no? Su hogar, o ofreció su hogar para que este pudiera pasar. Ahora, en esta cultura, en la cultura de ese tiempo, era muy valioso la hospitalidad. Hasta el día de hoy, el pueblo judío tiende a ser hospitalario, porque ellos saben esta bendición de abrir su hogar. Por eso Romanos también nos invita, Pablo nos dice ahí en Romanos 12:13, que alguna si lo puede leer así, yo tengo una partecita, pero quisiera leerlo, que lean todo el pasaje. Romanos 12:13 y otra que busque Hebreos 13:2. contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Qué hermoso, ¿no? Y esa es generosidad de nuestro corazón, abrir más allá de acá, de mi círculo. Hebreos 13:2, ¿qué dice? Qué hermoso, porque ahora sí esperó a quienes abrió su casa, su tienda, y vinieron los ángeles. No sé si es saberlo, él no sabía, pero tampoco. Entonces, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio grande que podamos abrir nuestros corazones, pero también nuestros hogares para dar a aquellos que están de paso. Rebeca también vemos que era una mujer respetuosa. Ella cuando se dirige al siervo le dice en el versículo 18, bebe, Señor mío. Ella trataba con respeto a las personas y con dignidad. Es algo que se cultiva y que se aprende y que se enseña, que creo que también hoy en día se va perdiendo mucho esto del respeto hacia la otra persona, ¿no? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:17? Y después Filipenses 2:3. Ajá, honrad a todos, dice ahí el principio, ¿no? Esa honra, ese respeto que debemos tenernos unas a otras y unos a otros. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Ya ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, la forma en que hablamos o en la forma que nos dirigimos a otros es importante también. ¿Por qué? Porque revela lo que hay en mi corazón. Entonces, la estima hacia el otro, ¿no? Entonces, por eso digo, hoy como mamá tal vez tenemos niños pequeños o tal vez como adolescente, ¿no? Es seguir inculcando y enseñando, y tal vez también nosotras, el respeto que tenemos que fomentar. Pero Rebeca también era una mujer obediente y dispuesta. Ahí en el versículo 24-58, cuando le preguntan y le invitan y le dicen el propósito de por qué este siervo vino a la casa y lo que le viene a plantear, entonces ella responde. ¿Qué dice ahí Génesis 24-58? Si alguien ya lo tiene abierto ahí. Ajá. Ahí vemos la obediencia de ella. No hubo vacilación ni nada, ¿no? Sí, iré. Ella respondió con obediencia a este llamado de tal vez de fe, porque no sabía dónde iba a ir, no conocía a su prometido, no conocía a su suegro, digamos, no iba a conocer nada, pero ella dice cómo Dios fue confirmando cada cosa y Dios era exaltado en cada paso, ¿no? Pero también algo que quisiera que nosotras podamos ver, que también es muy importante en la vida de Rebeca y es muy importante también en nosotras, que Rebeca era una mujer pura. Dice ahí en Génesis 24-16 que ella era lo que
Dice, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió. Bueno, esto habla de la pureza no solamente física, porque esa es consecuencia de una pureza de corazón y de convicción. Acordate que ellos vivían una época, Génesis dice, cuando el continuo del corazón del hombre, ¿qué era? El mal. ¿Por qué viene el castigo en el diluvio? Porque la perversión de los hombres dice que había llegado al límite. Ahora, no solamente los de Canaán, en toda la parte donde el hombre, su corazón era esto. Ahora, ¿se acuerdan de lo que pasó con Lot en Sodoma y Gomorra? Que vino juicio sobre esta ciudad por la abominación de sus prácticas. Y eran prácticas que ya sobrepasaban, como dice Romano, digamos, dejaron todo el uso natural para volverse el contranatural. Ahora, después cuando Lot y sus hijas salen de esta ciudad, ¿qué hacen sus hijas? No sé si ustedes llegaron a leer esa parte. Ellas emborrachan a su padre y tienen relaciones sexuales con su padre. Entonces, imagínate la perversión que no es tan distinta a la que vivimos hoy en día. Por eso que destaque que Rebeca era una mujer que no solamente no había conocido físicamente a un hombre, refleja también su convicción de vivir una vida en pureza donde un mundo que la rodeaba era un mundo contaminado por lo mal y lo perverso. Entonces, porque no pasemos a vuela de pájaro esto, ¿no? La pureza es fundamental, pero no la pureza física solamente, la pureza de tu corazón y de tu mente, de tus convicciones. Vos no vas a poder ser pura jamás físicamente si no tenés convicciones en cuál vas a basar esa pureza. Va a ser imposible, porque cuando venga el tentador y mueva tu convicción, o mueva tu base de tus pies, si no hay una convicción firme, como hizo con Eva, ¿no? Y también veíamos ahí un poquito el ejemplo de Jesús, cuando Jesús también fue tentado, dijo, escrito está. Entonces, vencer la tentación no es solamente decir no ir, es qué estoy pensando, qué estoy guardando en mi corazón, por qué lo hago. Entonces, Rebeca evidenciaba este carácter de convicción de guardarse, ¿no? Físicamente, porque había un mandato que ella también sabía que el hombre realmente el uso moral y espiritual para las relaciones sexuales, Dios lo había creado dentro del matrimonio. Entonces, tenía esa enseñanza y tenía esa convicción, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos llama el Señor a nosotras hoy a vivir una vida pura. ¿Qué dice primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4? Ahora, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Digamos, somos santas posicionalmente, cada una de nosotras, desde el momento que hemos recibido a Cristo. Ahora el Señor nos dice que nos apartemos de toda aquella contaminación, no solamente de la impureza sexual, ¿no? Física, sino qué estoy pensando yo y no estoy valorando los mandatos de Dios. Y creo que esta sociedad no valora, menosprecia y tal vez pueda llegarse aún a burlarse de este mandato de Dios en cuanto a la pureza sexual. Y tal vez en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, totalmente están en desobediencia y invaden tu mente y con comentarios, con dichos en cuanto a la pureza, ¿no? Y tal vez si lo dejas en tu mente un segundo, unos momentos, por un tiempo, tal vez te lleguen a llegar a pensar que ellos tienen la razón, ¿no? ¿Qué dice
Segunda de Timoteo 2:22. Es muy conocido ese pasaje, creo que los jóvenes... Ahora, acá nos dice claramente lo que tenemos que hacer. Batallar, chicas, continuamente en una sociedad caída, continuamente, donde se mofan de pecados que el Señor realmente ya destruyó naciones, como la fornicación, el adulterio, el homosexualismo y todos los aspectos de la sexualidad que puedas encontrar en este mundo, realmente huir de esas cosas y seguir la paz, seguir el amor, seguir la fe, la justicia, ¿no? Con aquellos de corazón limpio invocan el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios honra una vida pura, que nosotras también podamos honrar eso. Y la pureza no es una carga para nosotras, al contrario, tendría que ser un gozo. ¿Por qué? Porque es la protección. La paga del pecado, chicas, es muerte. Es muerte física, es muerte espiritual, es desolación. Entonces, es importante que nosotras podamos renovar siempre nuestro pensar. Jovencita, renova tu pensar, que lo que el Señor diseñó es para nuestro bien. Y Él nos va a dar plena satisfacción a su tiempo. También Dios nos pide que nosotros podamos guardar, ¿no?, nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Entonces, guardar nuestro corazón en santidad, pero también en obediencia a Dios, aun cuando nos cueste salir huyendo, ¿no? Ahora, las mujeres casadas, tal vez, vos decís, no, yo estoy casada, no caigo en algo así como la inmoralidad, pero tal vez sí, con pensamientos. La vida, en Hebreos dice que Dios quiere que nosotros llevemos un matrimonio sin mancilla, que Dios es honroso en matrimonio. Entonces también cuidado con nuestra mente, cuidado de lo que pensamos, cuidamos lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos. Porque la fidelidad o la infidelidad no es solamente física, también puede ser mental y emocional. Cuidado con eso. Hoy en día se prestan muchísimo las redes para, ¿viste como Proverbio dice, cazar el alma del hombre? Sale la mujer ahí. Tal vez nuestros corazones también y nuestras mentes pueden ser cazadas con algo emocional o con algo de lujuria también. ¿Por qué no? No sé con qué luchas o lucho, ¿no? Yo sí sé, pero cuidado con eso. El Señor nos llama a cultivar un corazón íntegro delante de Él. También es hermoso pensar que si caemos en algún pecado de estos, Dios en su gracia extiende siempre su perdón a través de la confesión. Juan 1:9 dice eso: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere limpiarnos siempre cuando caemos en una acción que deshonra su nombre. Puede ser en esta área, puede ser en cualquiera. Ahora, a través de toda esta enseñanza de la vida de Rebeca, no es exaltar a Rebeca, ¿no?, como una mujer perfecta, porque no lo es. Sería un engaño para nosotras mismas. Pero sí, Dios enseña a través de ella y nos muestra que sí se agrada de un corazón que busca vivir en santidad. Y si tu corazón es ese de querer buscar vivir la santidad, Dios se complace. Ahora, concluyendo en todo esto, ¿no?, vemos ahí la vida de Rebeca, una mujer temerosa. Vemos de las convicciones y de los mandatos de Dios. Lo vemos por simples detalles que dice la Escritura. Pero ahí en Proverbios 31:30, ¿qué dice? Dice que la mujer que teme a Jehová, esa es alabada.
Ahora, las bendiciones, las verdaderas bendiciones en la vida de Rebeca no fueron virtudes o situaciones externas nada más, sino que Dios fue formando un carácter en lo más secreto, en los detalles más cotidianos de ella, y después se vieron en una forma más clara, ¿no? En lo público. Ahora, cada detalle de la vida de Rebeca no es por casualidad, algo nos quiere enseñar el Señor. Ahora, nosotras podemos vivir y ver en la vida de Rebeca una mujer que fue bendecida. Fue bendecida mientras servía a otros. Fue bendecida mientras cumplía su rol de hija, obedeciendo y siendo útil para su familia. Entonces, como mujeres solteras, nosotros también podemos aprender de ella, ¿no? Que nuestra vida de responsabilidad no comienza cuando yo me caso. Tiene que ser antes, en nuestro hogar, en las tareas que nos delega nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres. Rebeca era fiel haciendo las cosas cotidianas, ¿no? Y donde Dios la había puesto. Entonces nosotros también podemos aprender, vos si sos joven, adolescente, señorita, señor, en una vida ya un poquito más madura, aprovechar para seguir creciendo espiritualmente, desarrollar tal vez ese carácter, como vimos recién en la vida de Rebeca, que tenemos que seguir desarrollando, tal vez como casada también lo tenemos que seguir haciendo, y poder servir al Señor. Ahora, vemos que la belleza física, vemos que describe a ella como una mujer bella, pero el carácter, como decía ahí Proverbios 31:10, que dice, la mujer virtuosa, dice, no, Proverbios 31:10, que es reconocido, ¿para qué lo estoy mezclando? ¿Qué dice Proverbios 31:10? Sí, dígala. Ahora, vemos ese carácter, ¿no? Que también se ve reflejado en esta mujer del Proverbio 31. El valor dónde estaba, en el temor al Señor, lo que ella había formado, esta mujer, ese carácter que tiene gran valor. ¿Qué dice primera de Pedro 3:4? Sino el interno, vive tornando de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces ahí vemos, ¿no? No solamente lo exterior, sino el interno, ese corazón y ese carácter afable y apacible que tenemos que seguir cultivando. Pero Dios no solamente obró en la vida de Rebeca, sino que también Dios obró mediante la providencia perfecta, porque vemos ahí en versículos 24 del 15, capítulo 24 del 15 al 27, algunos aspectos que son muy impresionantes de este capítulo. Vemos en el versículo 17 que dice, antes de partir, en el versículo 15 dice, perdón, que me confundí, y aconteció que antes que él acabase de hablar, ahí apareció Rebeca, ¿no? La respuesta de Dios llegó incluso antes que terminara una oración. Y no era casualidad. Rebeca llega en el momento adecuado, hace la petición que el siervo había pedido al Señor, pero también ella era de la familia correcta, como veíamos recién. Poseía un carácter adecuado y es como Dios obró, ¿no? Dios obró providencialmente en cada detalle, ordenando cada circunstancia que tal vez para la vida de Rebeca eran normales, pero ese día Dios la usó de una forma especial. Ahora, cada situación de nuestras vidas no es por casualidad, como decíamos recién. Dios obra de una forma providencial en cada circunstancia. Él obra, tal vez a nuestro entender, silenciosamente, pero Él está obrando. Pero también Dios obró en la vida de Rebeca llamándola a tomar una decisión. ¿Qué dice Génesis que leíamos recién? Ya para ir terminando un poquito. Génesis 24 del 54 al 58. Comieron y bebieron él, los varones que venían con él y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor.
Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despechadme para que me vaya a mi Señor. ¿Hasta 57? Sí, hasta el 58. Ok. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Sí, iré, ¿no? Termina acá. Entonces Dios obra en la vida de Rebeca llamándolo una decisión de fe. Como veíamos recién y los mismos familiares decían, la joven tenía que permanecer un tiempo con la familia para hacer todo lo que conllevaba tal vez la preparación para ya proceder al matrimonio. Ahora, el siervo no quería quedarse más tiempo, ya quería volver. Era premiante para él regresar, entonces le dice: no, quiero que llamemos a la mujer y le digamos qué va a tomar, qué decisión va a tomar. Y ella sencillamente dice: sí, iré. Y realmente es sorprendente porque, como le decíamos recién, ella toma esta respuesta en fe y en obediencia a algo que Dios iba preparando en su corazón, que ya iba obrando. Entonces ella, nadie la obliga a ir, ¿no? Ella responde en obediencia. Ahora, como sabemos nosotros, toda obediencia a Dios requiere una respuesta de fe. Querer realizar lo que Dios nos pide. Entonces, a veces nosotras, como mujeres, no tenemos que permitir que el miedo del futuro nos impida obedecer a Dios. Todo lo contrario, sabiendo los mandamientos del Señor, sabiendo la dependencia en Él, puedo obedecer a Dios en lo que Él me está pidiendo para mi futuro. Confiar en Dios, confiar que Dios conoce nuestro camino, Él conoce lo que Él está preparando para nuestras vidas, y aunque tú no lo veas con cada detalle, Él sí. Y en eso nosotros podemos tener la fe y la obediencia hacia nuestro Dios. Aprender a decir sí a Dios cuando no tengo todas las respuestas. Hoy justo hablaba con mi hija y le enseñaba esto, ¿no? A veces la obediencia es decir sí, sí a papá y a mamá, aun cuando vos no lo veas. Tenés que obedecer, porque es el mandamiento que el Señor lo deja escrito en su palabra, pero también yo le digo, es un mandamiento universal. Obedece a tus padres, Dios te va a ir guiando. Más cuando tus padres tienen un temor y un discernimiento en la palabra para guiarte correctamente, en lo más adecuado, ¿no? También podemos nosotros pensar y considerar esto para nuestras vidas como esposas, que Dios puede guiar a nuestra familia y a nuestro hogar por medio de la fe. La obediencia siempre va a ser la puerta abierta a la bendición. Nunca al revés. Cuando hay hijos o desobedientes o hijas, nosotras como nuestro Padre Celestial desobediente, la de bendición va a estar cerrada. Pero Dios también bendice a la vida de Rebeca con un propósito mayor, porque ahí vemos, aun cuando ella no sabía lo que implicaba ser esposa, y no solamente de Isaac, ella tal vez no consideraba hoy. Solamente tal vez su mirada era el acontecimiento más cercano, que era ser esposa. Pero no sabía lo que conllevaba la obediencia a esto, ¿no? Porque ella inmediatamente ahí en el versículo, vamos a ver ahí en el versículo del 59 al 60, ella es unida a través de este matrimonio a esta genealogía y a estos planes de este Redentor que iba a ser en el futuro, ¿no? Esta redención de Dios para toda la humanidad. ¿Qué dice versículo 59 y 60? Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca. Y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos.
Y era esta bendición que le estaban dando su hermano o sus familiares, era similar a la bendición que Dios ya le había dado a Abraham. Ser a través de su genealogía, bendición a millares, a naciones. Entonces vemos cómo Dios bendice a Rebeca con un propósito, no solamente terrenal de ser una esposa y llegar, tenía algo más, un plan más, ¿no? El Señor para su vida. Y a partir de esta bendición de la familia, nosotros ahora de este lado ya podemos comprender y contemplar este alcance de esta bendición, ¿no? Que llega hasta nuestros días, porque nosotros a través de Rebeca somos bendecidas también, porque a través de ella, como le decía recién, vino la genealogía redentora. Cristo nació a través de estos hombres y mujeres que obraron en fe. Entonces, vemos cómo Rebeca es incorporada, ¿no?, al plan redentor. Entonces, ella fue bendecida de una manera que no se imaginaba. Entonces, eso también invita a nuestros corazones. Cuando nosotros obedecemos al Señor, no vemos el alcance de esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Sabemos que cada cosa que hacemos en obediencia a Él, dice Él que tiene recompensas. No solamente en esta tierra, sino que en la eternidad, que Él va a dar a cada uno de nosotros conforme a la obra que hicimos en esta tierra. Así que es hermoso pensar en esto, ¿no? Ahora, para ir cerrando y buscando algunas aplicaciones, vemos que el valor en la vida de Rebeca no solamente fue su estado civil, digamos, el hecho de que ella pasó de ser una mujer soltera a una mujer casada y tener tal vez una estabilidad y la bendición que era para ese tiempo el matrimonio y la seguridad que traía para su vida, ¿no? Sino que también trajo bendición eternas. Entonces, no depende del estado civil que nos encontremos, las bendiciones que Dios puede traer a nuestras vidas. Dios tiene propósitos también para nosotras hoy en día. No sé en qué circunstancia o cómo Dios te quiere utilizar, pero sí, lo tiene. Y no solamente a través de un matrimonio, porque vemos acá a Rebeca tan puntualmente en esto, en el matrimonio y cómo Dios utilizó esta unión para llevar un plan eterno de redención, ¿no? Que era el propósito de todo lo que venimos leyendo. Pero yo sé que nosotras podemos ser de bendición a nuestros familiares, a nuestros amigos y poder ser de influencia espiritual a través de nuestras vidas en el lugar donde nosotros estemos, en el entorno que Dios nos ponga. Tal vez para vos que sos mujer casada, saber que Dios puede utilizarte dentro de tu matrimonio, de tu familia, y puede ser un instrumento de gloria para su nombre. Veíamos y leíamos libritos de mujeres piadosas, como mujeres tan sencillas, pero tan fieles en la oración, en la enseñanza a la vida de sus hijos, marcaron generaciones. Porque tal vez ella en su hogar solita no pensaba en el alcance que iban a tener. Y sus hijos y sus descendientes fueron de gran de valor a la nación y a muchos que llegaron a Cristo, ¿no? Entonces, pensar en el lugar donde nos encontremos, hacerlo con fidelidad, con responsabilidad, y que la labor de madre y esposa es una labor sumamente importante. Estamos marcando la generación que viene con un carácter piadoso. Qué hermoso sería dentro de unos años y de unos siglos que hablaran de esta generación nuestra, ¿no? De mujeres fieles, temerosas a Dios. Dios está obrando, ¿no?, en nuestras vidas a través de su palabra, instruyéndonos y llamándonos a decir, como dijo Rebeca, sí, sí lo voy a ser responsable en la tarea que el Señor me llame, tal vez en santidad, en fidelidad, en servicio, en generosidad, formando ese carácter valioso, ¿no?, como mujeres que profesan piedad, ¿no? Como Proverbio dice, ¿no?, esa mujer virtuosa que sobrepasa todo. Hoy el valor en la mujer está en muchísimas cosas, como veíamos recién acá, mirá, la tecnología, la belleza, la moda, el estatus, el conocimiento, la profesión, pero todo eso es vanidad.
eso es hueco, porque cuando quedas sola, vacía, hablo con mujeres en distintos lados, tanto en iglesia como en el barrio, y cuando están solas en su casa, tal vez tengan plata, tal vez tienen profesión, tal vez tienen hijos, tal vez tienen esposo, pero nada satisface su corazón como lo hace la obediencia y el temor al Señor. Entonces, nosotros también podemos tomar, ¿no? Como decía Rebeca recién, sí, Señor, sí iré. Podemos decir, si soy una mujer soltera, sí, Señor, te serviré en esta etapa de mi vida con toda prontitud y diligencia. Si soy una mujer casada, puedo decir, sí, Señor, seguiré siendo fiel en mi hogar. Si soy una mamá, ahí que estoy trabajando en la vida de mis hijos, seguir formando y modelando la vida de mis hijos con piedad y temor al Señor, que va a ser de gran recompensa para ellos, aun cuando ellos no lo consideren todavía. Si sos una mujer que estás en prueba, estás pasando una circunstancia difícil, decirle, sí, Señor, voy a seguir confiando, aunque no entienda la circunstancia que estoy viviendo, porque vimos ahora, la verdadera bendición no está en la condición, no importa en qué, si estoy soltera, casada, ¿no? Sino que está en caminar en obediencia a la voluntad de Dios. Que nosotras podamos ver, así como vimos en la vida de Rebeca, una mujer común, realizando tareas comunes, en un día aparentemente común, que no iba a suceder nada de lo fuera normal. Dios trajo bendición a su vida, ¿no? No solamente, como decía recién, por un matrimonio, sino porque ella quedó anclada en ese plan redentor también, siendo utilizada. No perfecta, porque después vamos a ver un montón de, más adelante, tal vez la historia de la vida de Rebeca, situaciones que también fueron puestas a prueba. Pero Dios sigue obrando también a través de esta enseñanza, ¿no? En nuestra vida. Y bueno, que nosotras, al considerar la vida de Rebeca y este plan redentor del Señor, a través de estas mujeres sencillas que dejaron huella, y acá vemos en Rebeca una mujer que realmente ejemplar en esto, ¿no? Y el Señor la tomó para bendición de muchos. Así que sea así para nuestras vidas también. Así que vamos a terminar orando. Padre Celestial, gracias por este tiempo juntas y por abrir tu palabra que es tan rica, Señor, para nosotras y tan desafiantes. Conoces más que nadie nuestro carácter y las luchas que tal vez podamos estar teniendo en estos momentos y en estos tiempos. Realmente nos llegamos a ti postradas y que cada una de nosotras podamos rendirnos ante ti en obediencia y en humillación, pidiéndote tu socorro, tu ayuda, tu fuerza, Señor, y tu fortaleza para atravesar cada una de ellas. Tal vez un futuro incierto, algunas, tal vez algunas también viviendo matrimonio difíciles, donde tú tienes que formar un carácter en ellas piadosos, temerosos de ti, tal vez criando hijos y no ver, Señor, hoy frutos de piedad en ellos, que sigamos, Señor, siendo fieles en lo más íntimo, en lo más pequeño, aún en aquellos momentos que necesitamos clamarte y orar fervientemente, Señor, cuando nuestras rodillas se postran ante ti y nos humillamos, que solamente si tú no obras, Señor, no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana, ni tampoco, Padre, producir algo en la vida de los demás si no lo haces tú. Gracias por este tiempo juntas y pedirte, Señor, que sigas bendiciendo el resto de este día, Señor, con la comunión, el compartir, también nuestros hogares cuando volvamos, Señor, y podamos seguir charlando de lo que hemos sido desafiados en esta tarde. En el nombre de su Hijo Jesús oramos. Amén.